El caso que presentamos es el de intersección de una recta contenida en el segundo bisector con sus dos proyecciones confundidas y en prolongación y un plano perpendicular al segundo bisector con sus trazas confundidas y en prolongación, pero con la particularidad de que las proyecciones de la recta son paralelas a las trazas del plano. Esto no implica nada a efectos de paralelismo entre esta recta y este plano, como vamos a ver, dado que vamos a ser capaces de hallar la intersección de la recta y el plano, y el hecho de que haya intersección significa que no será paralela. Bien, lo primero que hacemos es tomar un proyectante que contenga la recta en el que Q coincide con R y la Q' es perpendicular a la línea de tierra. Ese plano contiene a esa recta, y por tanto al punto de intersección de esa recta con el plano. A continuación hallamos la intersección de los planos P y Q. Vemos que las trazas verticales se cortan en V' y las trazas horizontales Q y P se cortan en el infinito, dado que son paralelas. Esto lo que significa es que cuando dos planos, como el Q y el P, tienen sus trazas horizontales paralelas, esto implica que la intersección es una horizontal de plano. Es una horizontal que pasa por el punto V'. Por tanto, la proyección vertical de esa recta va a ser la S' que estamos dibujando, y la proyección horizontal S va a ser paralela a la traza P y en este caso, como siempre, confundida o con la traza Q. S sería la intersección del plano P y el plano Q. Buscamos ahora el corte de las proyecciones S' y R', prolongando las dos, y ese punto de corte va a ser el punto I', que es el de intersección buscado. La recta R', de la figura es una recta vertical. Se sabe que todos los puntos de esta recta tienen su proyección horizontal sobre la proyección horizontal R minúscula, es decir, sobre la proyección puntual. Y el plano con el que hay que hallar la intersección es un plano que pasa por la línea de tierra y por el punto A, teniendo sus trazas confundidas en la línea de tierra. Sabemos que estos planos los podemos definir mediante este punto A o mediante cualquier punto cuyas proyecciones se encuentren en una paralela a la línea de tierra trazada por A y A'. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser poner, para tener todo en un mismo plano de perfil, proyectar este punto A' sobre el plano de perfil que contiene a la recta R. Para ello, por A' y por A haremos paralela a la línea de tierra hasta cortar a esa representación de ese plano de perfil. De modo que tendremos aquí el A mayúscula' y el A mayúscula, que sería la proyección del punto A. Por tanto, la línea de tierra y este punto A mayúscula' y A mayúscula también sirve para definir el mismo plano. Y ahora, como queremos hallar la intersección, pues vamos a pasar a tercera proyección. Para ello, haremos centro aquí y con abertura hasta este punto, hasta la proyección puntual de la recta R, trazaremos un arco y dibujaremos una vertical, y eso sería la recta R mayúscula entre paréntesis, que es la recta en tercera proyección. Y ahora vamos a pasar el plano a tercera proyección. Para ello, pasamos el punto A mayúscula a tercera proyección y tendremos aquí este punto, vamos a llamar A mayúscula entre paréntesis, que unido con este define esta línea que sería el plano o la intersección del plano con este plano de perfil en tercera proyección. El corte de ambas líneas será este punto, que es el punto de intersección en tercera proyección en la vista de perfil, y ahora no hay más que deshacer, es decir, desde aquí venir horizontalmente y tendremos I', y la I la tendremos coincidente con R. Y ese sería el punto de intersección buscado, I'. Se tiene ahora un plano genérico, P' y una recta paralela al segundo bisector con sus dos proyecciones paralelas, pero además se cumple que la proyección vertical R' es paralela a la traza P'. Para hallar la intersección de la recta del plano, incluiremos la recta en un plano que la contenga, por ejemplo, un proyectante. Podríamos tomar el proyectante que contiene a R, en el que Q coincida con R y la traza vertical fuera perpendicular a la línea de tierra. Pero vamos a hacer, para practicar un detalle que vamos a estudiar, el plano proyectante en el que Q' coincide con R' y Q es perpendicular a la línea de tierra. De modo que esto sea Q' y por este punto bajaríamos una línea vertical y esto sería la traza Q del plano. A continuación hallaremos la intersección de los dos planos. En este punto se cortan las trazas horizontales, pues ese punto será el punto HH' por donde pasa la intersección de esos dos planos. Pero como estas dos trazas son paralelas, significa que la intersección va a ser una recta frontal, es decir, una recta con su proyección vertical S' coincidente aquí y su proyección S paralela a la línea de tierra. Sabemos que la intersección de dos planos con trazas verticales paralelas es una frontal. De modo que por este punto HH' pasarán las proyecciones de esa recta SS', la S' como siempre coincidente con Q' en este caso, por ser el proyectante de canto, y S sería la proyección horizontal paralela a la línea de tierra. S y R se cortan en este punto, que es la proyección horizontal I de la intersección. Y ahora refiriendo sobre R', tendremos allí I', que es la proyección vertical de la intersección buscada.
El problema 5D es la intersección de una recta R' y un plano P', pero se produce la particularidad de que las proyecciones R' y P' son paralelas y R y P también. Esto vamos a ver que vuelve a ser un caso en el que la recta esta no es paralela al plano, como veremos, dado que vamos a hallar la intersección de esa recta y ese plano y vamos a obtener un punto. Luego, claro, si hay un punto de intersección, quiere decir que la recta no es paralela al plano. Tomamos el proyectante que la contiene, Q coincidente con R y Q' perpendicular a la línea de tierra. Hallamos la intersección de P y Q, buscamos aquí el punto de corte de las trazas verticales, que será un punto V'V, y como la traza horizontal Q y la traza horizontal P son paralelas, la intersección va a ser una horizontal de plano. Sabemos que cuando dos planos, cuya intersección queremos hallar, tienen sus trazas horizontales paralelas, la intersección es una horizontal. Por tanto, tendremos aquí que esta sería la horizontal de intersección de esos dos planos S'. Esta es la S' y la S confundida con esta. El corte de S' y R' será un punto I' y referiremos sobre la proyección horizontal S para tener I, y esas son las proyecciones del punto de intersección. Veremos en su momento que para que una recta sea paralela a un plano, tiene que serlo a una recta del plano, o a una infinidad de rectas del plano. Si la R' es paralela a P', pues lógicamente una recta del plano en que esto es paralelo a esto será una frontal, y por tanto la proyección horizontal de esa recta sería una paralela a la línea de tierra. Obsérvese que la R no resulta paralela a esa línea de tierra, lo cual hace que esta recta R no sea paralela al plano. Ya lo hemos comprobado al hallar la intersección, evidentemente, pero aún así hacemos el comentario para tener en cuenta este detalle. Podríamos haber tomado el otro proyectante, evidentemente, y entonces, como los dos planos hubieran tenido las trazas verticales paralelas, la intersección habría sido una frontal. El caso que se plantea a continuación es la intersección de una recta R' y un plano P'. Obsérvese que la R', la proyección vertical de esa recta, se sitúa coincidente con la línea de tierra, lo cual hace que la recta R que se está definiendo sea una recta horizontal. Eso significa que, al estar en el plano horizontal, el corte de la R con la traza horizontal P del plano será precisamente el punto de intersección buscado, con lo cual este sería el punto y esa sería la proyección horizontal I del punto de intersección, teniendo lógicamente la I' sobre la línea de tierra. No hay más que hacer una línea de referencia perpendicular a la línea de tierra desde I para tener aquí la proyección vertical del punto de intersección. Y ese es un caso, como se puede ver, muy sencillo y de inmediata ejecución, debido al hecho de que la recta se sitúa en el horizontal. Como la traza P del plano está en el horizontal, pues el corte sería simplemente este punto. Este también es otro caso sencillo en que la ejecución es inmediata. Obsérvese que esta recta R' pasa por este punto de la línea de tierra, y el plano P' también, puesto que ese sería el vértice de trazas del plano. Por tanto, este sería el punto de intersección de esa recta y ese plano. Entonces sería simplemente en esas proyecciones tener ahí la I y la I' coincidentes, y ese sería el punto de intersección. Se produce esa intersección justo en el vértice de trazas del plano. Se plantea ahora la intersección de esta recta con este triángulo ABC. Tomamos, como siempre, el proyectante que contiene la recta y hallamos su intersección con el plano del triángulo. Como se puede ver, lo vamos a hacer sin hallar las trazas del plano del triángulo. ¿Por qué? Porque sabemos que la intersección de un proyectante con cualquier recta es simplemente donde corta la traza del proyectante con la proyección de la recta, referir sobre la correspondiente proyección de la recta. Es decir, que este punto sobre el lado BC lo vamos a subir sobre B' de C', y este punto de corte con el lado AC lo vamos a subir sobre A'C'. Uniremos esos dos puntos y tendremos la recta intersección del proyectante que contiene la recta con el plano del triángulo. Y eso es lo que hacemos. Tenemos este punto y este. Y ahora referimos, a este le llamamos D, y desde D referimos sobre A'C'. Pues hacemos una línea vertical sobre A'C'. Ahí tenemos D'. Este otro, por ejemplo, le vamos a llamar E, y desde E referimos, como esto es el corte con BC, referimos sobre B'C'. De modo que aquí tendremos E'. Uniendo D' con E' tenemos esta recta de color rojo que corta la recta R en este punto, que va a ser precisamente el punto de intersección I', quedando la proyección horizontal I sobre, digamos, colocada aquí en esta posición. Bien, dicho esto, vamos a ver ahora un detalle. La recta tiene tapada una de sus partes por el triángulo, y vamos a ver las partes vistas y ocultas de la recta. Recordamos dos ideas. Una, que las partes vistas y ocultas de una proyección son independientes de las de la otra.
sea, el hecho de que un tramo sea visto o oculto en una proyección no implica nada en el otro. Segundo, la recta intercepta en el punto I. Bueno, pues desde ese punto de intersección, en un sentido, la recta será vista o oculta, y en el contrario, y en el otro sentido, lo contrario. O sea que, por ejemplo, si este tramo fuera visto, este sería oculto. Y aquí abajo, por ejemplo, si este tramo fuera visto, este sería oculto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí nos basamos en un hecho, y es que en proyección horizontal es visto lo de más cota y en proyección vertical lo de más alejamiento. Entonces cogemos este punto de corte de las proyecciones de R' con A'B', este punto. Y por pertenecer a B, referiríamos sobre AB, estaría aquí. Y ese punto por pertenecer a la recta estaría aquí. Como se puede ver, tiene más alejamiento por pertenecer a B, es decir, menos alejamiento por pertenecer a la recta, lo cual significa que ese tramo va a ser discontinuo en la recta, por tener menos alejamiento en proyección vertical. Bien, si ese tramo es discontinuo, este otro va a ser continuo. Y eso es la idea, y luego pues ya el resto de la recta quedaría ya, pues la parte que no es tapada por nadie, pues quedaría continua, evidentemente. O sea que repito, este punto de corte de R' con A'B' refiero sobre AB y sobre R. Al referir sobre AB lo hago así de una manera, no dibujo la línea. Estaría aquí su proyección horizontal, tiene este alejamiento. Y por pertenecer a la recta estaría aquí, tiene menor alejamiento. Como tiene menor alejamiento por pertenecer a la recta, esta parte de la recta es oculta. Y como la intersección es donde se produce la transición de parte vista a parte oculta y viceversa, si este tramo es oculto, este sería visto. Podría yo haber tomado este punto de corte de la R' con el lado A'C', y decir, este punto por pertenecer a la recta referiría aquí a proyección horizontal y caería aquí, tiene este alejamiento. Y este punto por pertenecer a C referiría aquí. Como tiene más alejamiento por pertenecer a la recta, esta parte de la recta es vista y por tanto la otra oculta, como ya habíamos visto anteriormente. Hagámoslo ahora en proyección vertical. Tomemos, por ejemplo, este punto de la recta. Yo sé que si esto es visto, esto va a ser oculto. O si esto es oculto, el otro tramo va a ser visto. Tomemos un punto cualquiera, por ejemplo este punto D. Por pertenecer a la recta, como se ve, tiene más cota que por pertenecer al lado AC. Como tiene más cota por pertenecer a la recta, este tramo va a ser visto y este va a ser oculto. Pero también podría haber cogido este, y en fin, da lo mismo utilizar un corte u otro. Este punto por pertenecer a la recta tiene su proyección aquí, tiene esta cota, y este punto por pertenecer al lado BC tiene más cota. Luego, al tener menos cota por pertenecer a la recta, esta parte de la recta es oculta. De ahí el que tengamos las partes vistas y ocultas de la recta que se indican aquí. Este tramo sería visto, que está aquí dibujado erróneamente. Sería visto. Perdón, lo hemos puesto en azul, queríamos ponerlo en negro. Un momentito. Recuérdese que en proyección horizontal es visto lo de más cota y en proyección vertical es visto lo de más alejamiento. En el caso de intersección de una recta vertical con un plano de un triángulo, sin hallar las trazas del plano del triángulo, hacemos lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Tomamos un proyectante que contenga la recta. Por ejemplo, vamos a tomar un plano frontal, es decir, trazando por la proyección puntual de la recta una paralela a la línea de tierra. Podríamos tomar cualquier traza que pasara por esta proyección puntual R, pero vamos, hemos hecho esta frontal por comodidad. La intersección de este plano con el plano del triángulo nos dará este punto y este, que lo referiremos sobre el lado AC en proyección vertical y sobre el lado AB en proyección vertical. Para ello referimos, este es D, referimos sobre A'C' y ahí tendremos D'. Y este otro lo vamos a llamar E y referimos sobre A'B'. Si esto es A y esto es B, pues referimos sobre A'B'. De modo que ahí tendremos E'. Uniendo D' con E' tendremos la recta intersección del plano frontal este que contiene la recta con el triángulo y este sería entonces la intersección del plano con la recta dada. Para las partes vistas y ocultas podemos ver un detalle, es decir, por ejemplo este punto, por pertenecer al lado AB, tiene su proyección horizontal aquí sobre AB, tiene más alejamiento que este punto por pertenecer a la recta, que tendría su proyección aquí. Por tanto, como tiene menos por pertenecer a la recta, este tramo va a ser discontinuo. Y, lógicamente, si ese es discontinuo, este otro es continuo. Podría haber cogido este punto y haber dicho, este punto por pertenecer al lado CB tiene su proyección aquí, tiene este alejamiento. Y por pertenecer a la recta, este punto, como se ve, tiene más alejamiento. Luego esta parte de la recta sería vista. Y esas serían las partes vistas y ocultas en este caso. En el caso del punto no tiene sentido porque tendría todo confundido ahí en un punto. Entonces en este caso pues no tiene más
más aplicación. Buscamos en este caso la intersección de una recta de perfil definida por el punto HH' y V'V, es decir, por sus trazas, y un plano del triángulo ABC. Lo vamos a hacer, como siempre, en estos casos de estos ejercicios, sin hallar las trazas del plano. Lo que haremos será tomar el proyectante que contenga la recta, que va a ser un plano de perfil, y hallar la intersección de los lados del triángulo AB y AC con dicho plano. Tendremos este punto, que lo referiremos sobre A'B', y tendremos este punto que lo referiremos sobre A'C'. De esta manera tenemos que este punto le vamos a llamar a D, que está sobre AB, pues sobre A'B' tendremos D', que es la intersección del lado AB con ese plano proyectante de la recta, ese plano de perfil. Y si este le llamamos C, pues la E' va a estar sobre A'C', que sería este punto. Bien, tendremos ahora que buscar, como en casos anteriores, el corte de la recta ED con la recta VH. Pero como tenemos todo confundido aquí en el plano de perfil, nos vemos obligados a pasar a la tercera vista de perfil, a la tercera proyección. Para ello, vamos a poner un plano aquí de perfil en una zona limpia de la figura y vamos a proyectar tanto la recta VH como la recta ED. Para proyectarlo simplemente hacemos estas horizontales por los puntos. Entonces vamos a pasar el punto H a tercera proyección. Haremos centro aquí, con este radio trazaremos un arco hasta cortar a la prolongación de la línea de tierra en un punto. Y si este es el V, lo tendríamos aquí proyectado, con lo cual uniendo este punto con este, tendríamos la recta VH en tercera proyección. Y ahora pasamos los puntos C y D también a tercera proyección, proyectando los primeros sobre este plano de perfil, proyectamos el D, hacemos por D' lo propio, y ahora con centro aquí, con este radio, trazamos un arco y referimos verticalmente hasta la cota del punto D, es decir, hasta la altura del D'. Tenemos ahí el D abatido. Hacemos lo mismo con E. Por E proyectamos, hacemos el arco y tendremos aquí el E abatido. Uniendo D abatido con E abatido tenemos esta recta que es la intersección del plano de perfil con el plano del triángulo. Este es el corte, que es de las dos líneas, que es el punto de intersección en tercera proyección. Y ahora deshacemos, desde este punto venimos aquí, horizontalmente, y tenemos aquí la proyección vertical y prima, y ahora desde este punto bajamos y hacemos arco en sentido contrario al de abatir, y referimos aquí y tendremos sí. Para hallar las partes vistas y ocultas vamos a hacer el siguiente análisis. Sabemos que es lo mismo que hemos estado haciendo en casos anteriores. En proyección horizontal es visto lo de más cota y en proyección vertical es visto lo de más alejamiento. En la vista de perfil sabemos que este es el vertical y este es el horizontal a efectos de la vista de perfil. Luego esto es el alejamiento y esto es la cota de los puntos. El alejamiento distancia al vertical y cota distancia al horizontal. Y entonces vamos a comparar. Vemos que el punto D, por pertenecer a la recta, tiene este alejamiento y por pertenecer al plano tiene más alejamiento, es decir, tiene menos alejamiento por pertenecer a la recta. Luego, si tiene menos alejamiento por pertenecer a la recta, esta parte de la recta es oculta y por tanto esta será vista. Y por tanto dibujamos esto continuo y esto sería discontinuo. Si hubiéramos tomado el punto E, por ejemplo, habríamos visto que por pertenecer al plano tiene este alejamiento y por pertenecer a la recta tiene, desde aquí hasta aquí, tiene más alejamiento. Por eso la recta tiene parte vista en esta zona. En planta, en proyección horizontal, pues vemos que el punto D, por pertenecer al plano, tiene más cota, esto es la cota, que por pertenecer a la recta. Luego entonces, esta parte de la recta, la que queda desde el punto D hasta el punto I, sería una parte oculta y la otra entonces sería vista. De modo que esto sea la parte vista de la recta. Y esas sean entonces las partes vistas y ocultas de la recta en este caso. Aquí tendríamos este tramo que habría que dibujarlo con línea discontinua. Y tanto en proyección vertical como en proyección horizontal. Esa sería en línea discontinua y aquí en la misma línea discontinua. Se pide hallar la intersección de tres planos. P, Q y W. El plano P tiene su trazo horizontal formando 45 grados con la parte positiva de la línea de tierra y contiene el punto menos 600. Si tomamos este origen, menos 600 sería este punto. Y forma, la traza P' forma 60 grados con la parte positiva de la línea de tierra. Esta línea P' forma 60 grados con esta. Bien, la traza horizontal, como hemos dicho, tiene 45. El plano Q es perpendicular al segundo bisector y pasa por menos 300. Si este es el origen, menos 300 es este. Y es perpendicular al segundo bisector y su traza vertical es paralela a P'. Pues Q' es paralela a P'. El plano W es proyectante y tiene su traza horizontal paralela a la traza P. Esta traza horizontal W es paralela a la traza P y pasa por 0, 0, 0.
Bien, hallaremos la intersección de tres planos, que es un punto. Aquí lo que podemos hacer es hallar la intersección de dos de ellos, obtenemos una recta, y el corte de la recta con el tercero sería el punto de intersección buscado. Podemos hacer varias combinaciones. Por ejemplo, vamos a hallar la intersección del P y Q. Estos planos tienen sus trazas verticales paralelas, con lo cual significa que la intersección va a ser una frontal de plano. Por tanto, buscamos el corte de las trazas horizontales, que sea este punto, que es el punto H', y la frontal será esta línea, que sería la S', y la S será paralela a la línea de tierra como toda frontal. Esa es la intersección de esos dos planos. Bueno, pues el corte de esta recta con el plano W determina el punto de intersección buscado. No hay más que, como es un proyectante, pues donde la S, la proyección horizontal S, corte a la traza horizontal del plano, tendremos la proyección horizontal I, y ahora referimos verticalmente sobre S', y vamos a referir aquí para poder, en fin, vamos a tener que reducir la imagen y bajar un poquito, pues para que se vea ese punto donde se produce. Prolongando esas dos líneas tendríamos ahí la I'. Y ese sería el punto de intersección de los tres planos. Se aporta un cuerpo de forma cúbica y se ha truncado por un plano, de modo que se obtienen tres puntos A, B y C y este triángulo A, B y C. Sería una truncadura que ya se sabe que truncar un cuerpo es sustituir un vértice por una cara, es decir, cortar el cuerpo, de modo que un vértice se elimina y se forma una cara. Queremos hallar la intersección de esta recta con el plano, con el cuerpo este. Entonces aquí lo que vemos es que lo primero es hallar la intersección de esta recta con el triángulo ABC, que lo tenemos aquí en tercera proyección también. Para ello lo que hacemos es buscar los cortes de la proyección horizontal con estos dos puntos. Hemos estado haciendo en todos los casos los cortes de la proyección horizontal R con la proyección horizontal de los triángulos, pero se podía hacer con la proyección vertical, es decir, que en todos estos casos estamos utilizando un proyectante horizontal, pero podía hacerse igualmente con un proyectante vertical. Este punto y este los referimos a proyección vertical. Si este está sobre AB, referiremos sobre A'B'. Y si este está sobre BC, si está sobre BC, claro, como es una recta de perfil, se requiere pasar a tercera proyección, sobre B segunda, C segunda, para luego sacar aquí sobre B', C'. Para ello proyectamos este punto aquí y lo pasamos a tercera proyección. De modo que lo referimos aquí sobre B segunda, C segunda y tenemos ahí E segunda. O sea, este punto se corresponde con esto va a 45 grados y desde esta proyección, desde el punto E, venimos aquí paralelamente a ella. Es como si hubiéramos hecho un arco de circunferencia de centro aquí con este radio, es lo mismo. Y hubiéramos subido aquí. Desde este segundo E segunda venimos horizontal hasta B segunda, C segunda y tendremos aquí E'. Una vez que tenemos E', pues ya es el caso de siempre. Unimos E' con D' y eso nos corta la recta R' en I' y referimos sobre la proyección horizontal y tendremos I. Y esas son las proyecciones del punto de intersección de esa recta con esa cara. La tercera proyección de este punto es simplemente trazar una horizontal hasta, obsérvese que esto está sobre R', pues referiremos sobre R segunda. Y entonces tendremos aquí la proyección I segunda de la intersección. Bien, si quisiéramos ver la salida de esta recta por las distintas caras del cuerpo, pues vemos que esto corta aquí a esta cara de perfil, que es este punto, y por tanto lo que haríamos sería, sería la otra intersección, vamos a recortar esto aquí, la salida de esa recta por la cara de perfil de la izquierda sería este punto, que tendríamos aquí sus proyecciones, sería este y esta. Y este punto pues le podríamos llamar JJ'. Esta sería la proyección vertical y esa sería la proyección horizontal de la intersección, como digo, de la recta con la cara de perfil que tenemos aquí dibujada en la parte izquierda. Para posicionar ese punto en la tercera proyección, que sería esta proyección de aquí, es decir, la salida por esta cara en la tercera proyección, pues lo que hacemos es simplemente este punto, que le vamos a llamar JJ', pasarlo a tercera proyección. Para ello, por este punto hacemos la línea a 45 grados, subimos y referimos desde este J' y tendríamos aquí el J segunda, que es la tercera proyección, que es la salida de la recta por la cara posterior. Obsérvese que al proyectar aquí nos ha coincidido sobre la R segunda, que la teníamos ya perfectamente obtenida, digamos, a partir de las proyecciones de R' y R. Tendríamos aquí la R segunda, habiendo cogido dos puntos de la recta y habiendo aplicado este concepto que hemos seguido aquí.